Buenas tardes, Marjorie, Renzo y Cristian. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, sí se le logro escuchar. Perfecto. Miren, en esta semana 14, no sé si han logrado revisar la teoría, pero el aspecto de prevención que ustedes ya lo conocen desde epidemiología básica, es necesario recordarlo frente a la clase que corresponde a esta teoría de esta semana 14, que justamente se trata de los estudios de cribado o controles, monitoreos periódicos que se realizan en poblaciones específicas. Entonces, si no lo han revisado, lo que quiero es motivarlos a que acudan a su teoría y reparen en estos puntos que considero pueden quedar débiles si no se les presta atención necesaria. Entonces, siendo ya las 11:58, vamos a dar inicio a esta tutoría. ¿Correcto? ¿Alguna consulta antes? No, doctora. Bien, entonces, en primer lugar, ustedes recuerdan, bajo sus conocimientos de epidemiología básica, que los niveles de prevención van a nivel de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Estos tres niveles que ustedes recuerdan de parte básica, de la epidemiología básica, correspondían a la prevención primaria cuando se actuaba ante el desequilibrio del proceso de salud-enfermedad entre la gente, ambiente y huésped. Recuerda, esa triada donde cuando está en equilibrio se mantiene un estado de salud y al desequilibrarse por factores predisponentes o factores que están rodeando en el ambiente a la persona, pueden desencadenar, pueden originar una causa de enfermedad. Entonces la prevención primaria está ligada mucho al aspecto informativo, educativo y también a la profilaxis. Antes de la prevención primaria existía también un punto importante que era la prevención primordial. No sé si ustedes recuerdan, la prevención primordial cuando se dispone una política de salud frente a una circunstancia, una emergencia, como el caso de lo que ha ocurrido en la pandemia, ¿no? Se sacan disposiciones, se obliga al uso de barreras de protección. Esa prevención primordial tiene que estar dispuesta por una autoridad. Luego de ahí empezábamos con la prevención primaria, la prevención secundaria cuando ya existe la enfermedad, la cual puede ser de fase preclínica y de fase clínica. ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente el método cribado, que significa tamizaje, significa seleccionar pacientes con probable diagnóstico de una enfermedad determinada frente a los que están sanos, constituye una de las pruebas para determinar diagnóstico, siendo este cribado una medida de prevención secundaria. La prevención terciaria es cuando ya la enfermedad deja secuelas, daños, incapacidad o probablemente con evolución fatal, y ahí es donde la prevención terciaria se encarga justamente de disminuir estas consecuencias de la enfermedad a través de la rehabilitación para prevenir las incapacidades o incrementando el tiempo de supervivencia, tratando de no hacer daño. Y en los últimos años, a partir del 2015, se ha empezado a reconocer la prevención cuaternaria. En uno de los últimos foros que ustedes han realizado, hubo una propuesta de un alumno en toda la sección
que saca a relucir este término de prevención cuaternaria, que ya está aprobado por la Organización Mundial de la Salud y que consiste justamente en actuar sin causar iatrogenias. El actuar médico, en la práctica médica, muchas veces con el afán de lograr vencer la enfermedad, podemos caer en estos aspectos iatrogénicos. O lo que en este momento ocurre y va a continuar incrementándose, las denuncias por mala praxis. Por lo tanto, ustedes van a tener que enfrentar ello y siempre tienen que basarse en una buena confección de la historia clínica, un buen examen clínico, una buena revisión de la literatura científica frente a las sospechas diagnósticas que ustedes puedan obtener luego que hacen su examen y luego que examinan al paciente, solicitarán las pruebas correspondientes para llegar a un diagnóstico. Teniendo todos esos datos, ustedes tienen que tener una lectura crítica, actualizada de la información para poder actuar con evidencia científica, evitando así caer en errores que podrían concluir, como les repito, en una denuncia de malpraxis. Entonces, la prevención cuaternaria, que ya está reconocida, todavía no se aplica, no se conoce, esto es simplemente para cultura general que ustedes tengan. Hasta el momento, dentro de este curso, lo que se les enseña es primaria, secundaria y terciaria. Pero ya tienen que tener conocimiento que hay una más que corresponde justamente a la cuaternaria. Y definitivamente el día de hoy lo que vamos a ver, las pruebas de cribado o de tamizaje o screening, es lo mismo, son sinónimos, corresponden a una prevención de tipo secundario. Esto es lo que les acabo de decir de la prevención cuaternaria y vamos a entrar al cribado. Entonces, el cribado o screening o tamizaje forma parte de las actividades de la prevención secundaria. ¿Y en qué consiste? Consiste en investigar si una persona de una población, generalmente con una enfermedad crónica de evolución larga, los cribados son importantes para enfermedades crónicas de evolución larga. ¿Por qué? Porque lo que se va a hacer en el cribado no es un diagnóstico, lo que se va a hacer es tamizar, separar, sospechar que hay una probabilidad de que esta persona pueda presentar una enfermedad crónica tipo cáncer, y para ello se hace una investigación. Cuando las personas no presentan síntomas, la prevalencia de la enfermedad resulta baja. Y una de las condiciones para hacer un cribado es que la enfermedad, además de ser crónica, tenga una prevalencia alta en la población. Entonces, la determinación, por ejemplo, de la hipertensión arterial, se hace un cribado, una medición en la población general, es fácil de hacer, no cuesta mucho y se puede detectar hipertensión. Pero en el cáncer hay que hacer pruebas de mayor costo, a veces invasivas, y por lo tanto todo cribado tiene que tener un protocolo, tiene que ser planificado, porque no solamente se trata de detectar, sino de hacer el seguimiento del paciente. Y por lo tanto, consiste también en investigar qué pruebas resultarían las mejores para, durante todo un tiempo de seguimiento, poder determinar en qué concluyen esos casos que fueron cribados. Definitivamente cuesta, tiene un costo alto, pero tiene ventajas. ¿Y cómo se va a lograr el cálculo
de este cribado. El cribado vendría a ser similar a una prueba diagnóstica y por lo tanto los métodos que se utilizan va a ser el cálculo de la sensibilidad y la especificidad, así como los valores predictivos. Pero en el caso de las pruebas diagnósticas, ustedes enfrentaban a la prueba frente a un gol estándar. En las pruebas de cribado no se enfrenta a un gol estándar. Para obtener la sensibilidad se realiza a través de dos métodos, el método de detección y el método de incidencia. En lugar del gol estándar, en lugar de la prueba de referencia o patrón de oro, lo que se va a hacer es tiempo de seguimiento. Se tiene que conocer el periodo de tiempo necesario para detectar anormalidades. Por lo tanto, el método de detección va a calcular la sensibilidad del cribado a través del tiempo de seguimiento. Y el método de incidencia, igualmente, ustedes saben que la incidencia se mide en un largo periodo de tiempo, por lo tanto, también aquí el método de incidencia calcula la sensibilidad utilizando la incidencia en personas que no han participado en el cribado sobre el índice de cáncer de los individuos que son observados en el cribado, más la incidencia de la población. Entonces, estos dos métodos sirven para calcular la sensibilidad de una prueba de cribado, método de detección y método de incidencia. En el primero y en el segundo va tiempo, pero en el primero se mide tiempo, periodo apropiado de seguimiento. Eso se va a obtener a través de una revisión de la literatura científica por ensayos clínicos controlados aleatorizados. Entonces, para hacer un cribado, primero tengo que hacer toda una planificación, disponer el tiempo de seguimiento que debo mantener este cribado, y esto lo voy a obtener de literatura ya publicada con evidencia científica. Entonces, los métodos para calcular la sensibilidad en las pruebas de cribado son dos, el método de detección y el método de incidencia. Y en las pruebas de cribado se van a tener sesgos, al igual como hemos revisado en todos los diseños de investigación, donde el sesgo es un error sistemático, aquí también vamos a obtener sesgos. Los sesgos en cribado son el sesgo del tiempo de adelanto, el primero. ¿Y qué significa eso? Significa que yo debo de conocer a través de mi revisión bibliográfica, haciendo un buen análisis, cuánto es el periodo de tiempo que si yo detecto una enfermedad y le ofrezco un tratamiento, porque ya tengo una revisión actualizada y me permite afirmar que si yo lo detecto precozmente, voy a tener un tratamiento también que dar al paciente, ese sesgo del tiempo de adelanto puede estar errado, por eso es un sesgo, y voy a condicionar situaciones a veces emocionales que en lugar de hacer un bien, va a provocar un daño al paciente. Por ejemplo, si ustedes en la figura que tienen en su teoría, que es esta, observan que desde el inicio de la enfermedad hasta la presencia de los signos clínicos, acuérdense que toda enfermedad tiene una fase preclínica y una fase clínica. Pero en las enfermedades crónicas, a veces la fase preclínica es muy larga, es muy prolongada. Ahí es donde los cribados intervienen.
la detección precoz. Pero ¿qué ocurre si yo detecto precozmente y al paciente no le ofrezco algo que mejore su supervivencia, un tratamiento que mejore la sobrevivencia o que anule la enfermedad, que cure la enfermedad? Lo que voy a provocar es que el paciente no va a tener ningún beneficio habiéndole hecho ese cribado. Por lo tanto, en los pacientes que no entran al cribado hay una evolución natural de la enfermedad. Llega la parte clínica donde ya se diagnostica, cuando ya hay signos clínicos, ya el médico plantea un diagnóstico, realiza sus pruebas y en la historia natural de la enfermedad ese desenlace puede ser la muerte. Pero cuando yo hago un cribado y tengo una anticipación para el diagnóstico, hago un diagnóstico precoz antes que presente los síntomas clínicos, pero no le estoy dando un tratamiento efectivo, entonces no lo voy a beneficiar. Se provocaría la muerte igual como en la evolución natural de la enfermedad. Pero si hacemos un cribado donde se diagnostica precozmente y el tratamiento es efectivo, podemos mejorar el tiempo de supervivencia. Entonces, acá viene lo importante, que el sesgo de tiempo de adelanto se va a controlar cuando, de acuerdo a mi conocimiento actualizado de la ciencia, sé que en esta enfermedad voy a poder diagnosticar precozmente, pero también voy a poder tratar, darle un beneficio al paciente. O incremento su tiempo de sobrevida o mejoro la enfermedad con el tratamiento. Ese tipo de medición es necesario hacerla. Por lo tanto, los cribados tienen que determinar que este sesgo de tiempo de adelanto ligado al diagnóstico precoz tiene que haber un tratamiento efectivo. El otro sesgo que ustedes van a ver en cribados es el sesgo del periodo de tiempo. Cuando se realiza un cribado en una población determinada, ya van a existir casos que ya tienen el inicio, que aún no se han diagnosticado. Pero cuando ya aparecen los síntomas, los signos clínicos y se llega al diagnóstico, esta prevalencia existente antes del cribado, en algunos casos no va a ser medida. Y por lo tanto, si no hay síntomas, la prevalencia va a ser baja y el cribado no va a ayudar. Pero los casos que tienen una evolución prolongada, donde los síntomas van a aparecer post-cribado, es donde el investigador hace el seguimiento y puede hacer la detección precoz. Y eso es lo que está indicando esta imagen. Los casos prevalentes generalmente ya existen con su diagnóstico o con sus signos clínicos y el cribado no es de ayuda. En las enfermedades crónicas de larga evolución, donde se realiza un cribado, se va a poder observar durante un tiempo de seguimiento determinado la aparición de los efectos de esa enfermedad. Y por eso es que ustedes ven todo lo que dice diagnóstico post-cribado, después de la línea vertical, son los que detectaría esta prueba de tamizaje o screening o cribado, como acabamos de manifestar. Entonces ya tenemos un segundo sesgo, que es el sesgo del periodo de tiempo. No puedo incluir en un cribado mis tiempos, mis casos prevalentes. Lo que yo tengo que hacer es el diagnóstico precoz antes de que aparezcan los signos clínicos, antes de establecer el diagnóstico. Sesgo de periodo de tiempo. Y el último es el sesgo de cumplimiento.
¿Qué es lo que ocurre en un cribado? Para un cribado, la mejor literatura son los ensayos clínicos controlados. Ensayos clínicos controlados, acuérdense, que corresponden al grupo de los estudios experimentales. Entonces, cuando ustedes quieren actualizar una literatura científica para un cribado, lo que tienen que buscar son ensayos clínicos. Y este sesgo de cumplimiento se evalúa cuando los pacientes se ofrecen voluntariamente a la participación. O sea, pacientes que cumplen exactamente las indicaciones y respetan las indicaciones del médico, no es lo que ocurre en la realidad. Por eso el sesgo de cumplimiento también hay que observarlo en este tipo de literatura científica, porque si el paciente voluntariamente se ofrece, es diferente a obtener una muestra aleatoria de la población general, donde habrán pacientes que cumplen muy bien las indicaciones versus los que no cumplen o cumplen de acuerdo a las circunstancias. Entonces, este es otro sesgo que hay que observar en los estudios de cribado. Estas tres imágenes las tienen ustedes en su teoría y estoy haciendo simplemente énfasis en los puntos que tienen que revisar. La teoría sobre cribado actualmente recomienda que ya no es necesario hacer estudios rutinarios anuales a favor de una determinada enfermedad o daño, sino que ahora se debe de especificar de acuerdo al sexo, de acuerdo a las características clínicas. Por ejemplo, si se hace un cribado para cáncer de mama y se hace en un grupo joven de mujeres de 20 a 40 años, no corresponde hacer un cribado. Donde se debe hacer es a mayor edad, porque a mayor edad el cáncer de mama es mucho más frecuente. Por eso es que ahora ya no se recomienda hacer en una revisión de rutina anual, sino especificar de acuerdo a características propias que son factores que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. Una segunda recomendación es que el número de pruebas no debe superar una determinada cantidad. ¿Por qué? Porque a medida que se incrementan las pruebas diagnósticas, los falsos positivos van a ser mayores. Y esto no es bueno desde el punto de vista de costos y desde el punto de vista paciente, donde al considerarlo positivo, no teniendo la enfermedad, va a resultar realmente en un daño emocional. Y finalmente, se deben describir claramente los criterios que deben de cumplirse antes de ser incorporados en el examen periódico de salud. Estas recomendaciones son necesarias tenerlas en cuenta frente a la planificación de un cribado. Esta es la tutoría correspondiente a la semana 14 y quería saber si había alguna consulta. Gloria, buenas tardes. Sandra y George, ¿cómo están? Esta teoría 14, les pido revisarla, corresponde, como les digo, a lo que es prevención, y dentro de la prevención, cribado es una de las técnicas que se realizan en prevención secundaria. George, dígame. Doctora, tengo una consulta sobre el examen final del curso. Sí, dígame. ¿El examen final va a ser presencial o virtual? Porque algunos cursos van a hacer sus exámenes finales presenciales. No, hasta el momento, en el caso de epidemiología, es virtual. Nuestra coordinadora no nos ha manifestado ello. Ayer también me hicieron esa pregunta. Es virtual. Sí sé que va a ser entre fechas del 4 al 10 de diciembre.
Doctora, disculpe, buenas tardes. En todo Buenas tardes. caso, ¿nuestro examen sería el 9 de diciembre en nuestro horario o podría variar ese día? En el horario, en Ah, el ya. horario. Ujú. Gracias, doctora. Así es. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces, miren, estamos hoy día en nuestra semana 14. La próxima semana están presentando ya sus proyectos convertidos en artículos de investigación, y esto es en sus prácticas, y ahí ya estaría finalizando el curso. Por favor, revisen sus teorías. Recuerden de que la nota depende mucho de su evaluación, además de las tareas presentadas. Por ejemplo, he tenido varias comunicaciones sobre por qué se bajó la nota tantos puntos, y es que cuando se califica la práctica es una nota que aparece en el sistema, pero la nota de teoría y los foros influyen mucho, y esto en el sistema, al colocar estas evaluaciones y las tareas que tuvieron en teoría, priman sobre la práctica. Al final son promedios que son calculados, pero algunos de ustedes van a encontrar que sus notas fueron modificadas, y esto corresponde justamente a lo que les estoy explicando, de que si no cumplen con sus tareas, influye bastante en el promedio final de su nota. La entrega de sus trabajos de investigación, eso va a ser la calificación de su UD4. Y ustedes mismos se van a calificar, porque un grupo califica al otro. ¿Correcto? Así Sí, que, doctora. bien, Gracias. ahí nos vamos a quedar y vamos a Doctora, pasar. Dígame, disculpe, ¿va a dígame, haber otro Gloria. foro? ¿Va a haber otro foro en esta segunda unidad o ya no? Ya no, ya no hay foro. Ya pasamos las tareas de los foros. Doctora, ¿las claves correctas del examen serán visibles para repasarlas? Ahorita están ocultas. Sí, vamos a abrirlo en esta semana. La doctora Calisto, tengo que comunicarle para que pueda hacer ya vistas. Pero algunas dudas podríamos aclararlas en este momento. ¿Preguntas? Que tal vez, doctora, no sabe, mi compañera me estaba comentando, no sabe en qué pregunta se equivocó, porque como no te Ya, da ya, la ya. respuesta correcta. Correcto. Pero hay 20, Gloria, y eso verdaderamente que sorprendente en el grupo de ustedes, que como siempre les digo, son uno de los grupos que trabajan muy bien y tienen muy buenos resultados. Me da mucho gusto. Eran 12 preguntas, ¿recuerdan? Hay una pregunta que ha sido también una demostración del conocimiento, y además de la respuesta individual, ¿no? Porque, por ejemplo, había una pregunta que hacía la siguiente interrogante. La sensibilidad alta de una prueba, que además el médico, además de la prueba diagnóstica, incrementa su probabilidad al examen del paciente y durante la toma de la anamnesis. Y decía, ¿cuál es la respuesta correcta?
¿Mejora el valor predictivo positivo o mejora el valor predictivo negativo? Ahí estaba la respuesta. Marjorie Elian Guerrero, ¿recuerda esa pregunta? Sí, doctora, creo que sí. Ya, en esa pregunta muchos han fallado, pocos han contestado el verdadero valor y por eso es que de los 20 bajaron a 18 muchos. Pero ahí la respuesta es el valor predictivo negativo. ¿Por qué? Acuérdense que cuando la sensibilidad es alta, su complemento de la sensibilidad vienen a ser los falsos negativos. ¿Se acuerdan? Si yo tengo 100% de sensibilidad, falsos negativos, ¿cuánto me quedan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, doctora, Ninguno. queda cero. Cero, correcto, queda cero. Entonces, ¿cuál es la fórmula del valor predictivo negativo cuando le dicen la sensibilidad es alta y el médico a medida que va examinando, haciendo su historia clínica, va aumentando más la sensibilidad? Quiere decir que está llegando ya cerca a un 100%, voy a tener 0 falsos negativos. O si es el 99%, un falso negativo. Y el valor predictivo negativo, ¿cuál es su fórmula? Su fórmula es A entre A más C. O sea, el verdadero positivo entre verdadero positivo más falso negativo. Acuérdense que la celda C debajo de la A en la columna, eso corresponde a sensibilidad. Y para el valor predictivo negativo, la celda C va en su denominador. Entonces, esa era la pregunta donde muchos han contestado pues que era el positivo y era negativo. Esa es la pregunta que más ha tenido dificultad en la respuesta. Las demás creo que no eran tan complejas, pero ya las verán en sus respectivos exámenes. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Estamos pasando dentro de 10 minutos a los grupos de práctica. Estoy bien, doctora, gracias. Buenas tardes.